Bueno, muy buenos días a todos. Mi charla se llama El nervio se equivoca, porque justamente el nervio pudendo, al estirarse, el nervio pudendo que sale de S2, S3, S4, luego los médicos lo van a explicar bien, se puede atrapar entre dos ligamentos, en el canal de Alcock, y tiene ramas terminales, ¿no? Tiene la rama anal, la rama perineal y la rama dorsal del clítoris en la mujer y dorsal del pene en el hombre. Entonces digo que el nervio se equivoca porque o se estira o se lastima la vaina de mielina, y digo que se equivoca porque en vez de decirle a los músculos que lo acompañan, relájense que estoy mal, estos músculos hacen un espasmo y lo siguen dañando. Entonces por eso elegí este título para mi presentación. Bueno, aquí podemos ver el nervio pudendo en la mujer y sobre todo el énfasis que quiero hacer en las terminales nerviosas, ¿sí? Porque podemos ver mucha bibliografía donde hay atrapamiento en el canal de Alcock o entre el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso, pero nunca se habla o se habla muy poquito de las terminales chiquititas. Yo digo los pelitos, ¿no? Un pelito que en la casa anda mal, empieza toda la electricidad a funcionar mal. Entonces ahí vemos, bueno, en la mujer cómo inerva las vísceras, en el hombre, ¿sí? Como un solo, digamos, una sola ramita que esté mal, ya vamos a sentir un dolor terrible, ardor, es tremendo, ¿no? Aquí vemos cómo nos apoyamos sobre el sillín, si bien hay otras causas que luego van a explicar. Una sola caída en el sacro, en el coxis, puede generar una lesión en el pudendo. En mi caso, ahí vemos cómo nos sentamos en la bicicleta. También hay trabajos donde uno se sienta y está comprimiendo este nervio porque nos sentamos sobre el pudendo. Todavía no hay sillas con agujeros, digo yo. Y esta es la sensación que uno tiene en el primer momento de desconocimiento total. Ardor, calor, un carbón caliente en los genitales, pulgas saltando con cuchillo, descargas eléctricas y una desesperación terrible porque uno no tiene el nombre de la dolencia. Entonces, la gente no sabe lo que tiene, uno no sabe lo que tiene, los médicos no saben lo que tienen. Yo siempre digo que no nos podemos poner ni la ropa interior porque ardemos, es como que nos hubiésemos quemado. Y aquí lo que pasamos a ser los padecientes, como digo yo, ¿no? Un objeto de estudio, una carne ardiendo, estudiada por todos lados, con medicaciones de cualquier tipo, y si tenemos suerte, como digo yo, como es invisible, pasamos a ser una sirena o un centauro, porque el otro que nos dice, estás bien, estás divina, estás bárbara, pero el calor, el ardor y todo eso sigue estando en el cuerpo. Es todo el tiempo, salvo, bueno, quizás a la noche cuando uno sí puede dormir, pero es todo el tiempo del día, no es que después vas a estar mejor. Uno está siempre mal, o uno está un ratito bien y esto vuelve, ¿no? Y si uno tiene suerte, ¿no? Me voy a posicionar acá, vuelve a ser hombre y mujer, ¿sí? Vuelve a ser un ser íntegro. Esta imagen, yo siempre digo que tomo la medicación y después se me va el vestido, se me va el zapatito. Es decir, esto cuando nos quedamos sin medicación, ¿no? ¿Cómo si estabas tan bien esta mañana, ahora estás tan mal? Y bueno, porque se me fue la medicación. Todo vuelve a manifestarse igual. Y aquí tenemos, para mí, el conflicto es el dolor, no hay otro. Si a mí me sacan el dolor, me voy a bailar, la paso bien. El conflicto es el dolor. Esto es muy importante también para los psicólogos. ¿Por qué? Porque no tenemos que sumar conflictos a este conflicto central. Hay que reconocer que es el dolor, ¿sí? Es ese ardor, esas pulgas saltando con cuchillo que les decía. El cuerpo se siente como cárcel. Uno está apresado en un cuerpo que arde. En invalidez total, uno tiene 120 años. El sistema simpático está en huida, con lo cual el cortisol sube, se genera depresión endógena, sensación de sinsentido, llanto y pecho abierto. Hay casos de suicidio por esta neuropatía, y muchos. Y luego, a nivel, digamos, del entorno, incomprensión del entorno familiar y social frente a una dolencia nueva y desconocida, ¿no? ¿Qué tenés? Vení,
¿por qué no salís? Se te va a pasar. Imposible, imposible sentarme, imposible salir, imposible disfrutar de algo. Y luego, lo que yo digo, lo que suma más al dolor es el desconocimiento médico. ¿Por qué? Porque los médicos no piensan en el nervio. Ahora sí, estos últimos años hubo un cambio mismo en nuestro país, hubo un cambio, empezaron a nombrarlo. El vínculo asimétrico con el médico también influye, porque uno tiene que hacer un esfuerzo abismal para explicarle al profesional lo que tiene. Y termina dándole una charla del pudendo, ¿sí? Y luego siendo, no, mira, no te puedo atender, yo no me dedico a esto, porque no vas a, ¿sí? Porque no te inyectas corticoides, porque no. Bueno, es muy duro. El acceso a la información, los pacientes lo tenemos negado, ¿sí? Es el vocabulario específico como monopolio médico. Es decir, ¿por qué yo no puedo nombrar canal de Alcock si se llama canal de Alcock? ¿Por qué no puedo decir dorsal del clítoris si se llama dorsal del clítoris? ¿Sí? Se llama así. Es decir, esto es como en los colegios, digo yo, ¿no? Primero, chicos, no traigan la web al colegio, el monopolio era el saber el profesor, y luego termina siendo Internet integrada en el colegio. ¿Qué problema hay de preguntar? ¿Qué problema tiene el médico como persona, como posible doliente, sí, también, como posible padeciente, de escuchar los cuestionamientos e ir a leer? ¿Qué problema? Al revés. ¿Cuánto podemos avanzar? Si esto, la comunidad médica, el campo médico, deja que uno lea en Internet. Y gracias a Internet, en mi caso, pude entender lo que me pasaba, ¿no? Y luego el problema de la medicina compartimentalizada. Yo hago vejiga, yo hago próstata, yo soy coloprocto, andá, y no hay comunicación. Si hubiese lo que estamos hoy aquí, que es un campo, digamos, yo diría un equipo interdisciplinario teórico, podríamos avanzar muchísimo más. Realmente ojalá esto que está hoy en la teoría aquí presente se dé en la práctica. Y bueno, y luego, por supuesto, no la apreciación de los costos en salud por el desconocimiento, porque uno termina haciéndose absolutamente todos los estudios existentes y no existentes. Y por otro lado, los médicos, personas que en cualquier momento pueden caerse, sentarse y doler. Entonces tenemos dos opciones: no salvarse, morir, o salvarse. ¿Qué hacemos si uno elige salvarse? Hacemos un simposio. No. Bueno, salvarse son las estrategias frente al conflicto, ¿sí? Con uno mismo, leer, vincularse con pares, escuchar al cuerpo. Es muy importante buscar acolchonamiento en el silencio y en el descanso, evitar los conflictos. Somos como perritos que escuchamos 5 veces más. No es psicológico el disparo del dolor. Cualquier discusión por una taza de café, por cualquier cosa, nosotros ya nos dispara el calor, el ardor, digamos, los nervios, los nervios y una sensación de inquietud, ¿no? Y, por supuesto, darle al paciente y tener una actitud proactiva para pensar que de esta se puede salir. Con el entorno, con la familia y la sociedad, y lo que yo siempre digo, una sola cosa: dame paciencia para tener paciencia. Simplemente eso. Y en el campo médico, bueno, crear el propio equipo interdisciplinario inexistente, pedir la repetición de estudios. ¿Qué pasa? Uno le dice, no, ya te hiciste una neurografía, ya te hiciste este estudio. ¿Para qué? Si ya te lo hiciste. Pero el cuerpo va cambiando, uno va haciéndose tratamientos. Entonces, con la foto de hoy, hacia adelante. Siempre así. Otra cosa para todos los profesionales, ¿no? El paciente pudiendo detecta instantáneamente el saber del profesional y acude a la consulta por recomendación de otros pacientes. De nada me sirve que me digan, mira, este es el mejor médico en esto, si otro paciente no fue y me dice, Adriana, anda acá, no vayas a. Y bueno, y después hay cosas que el médico no pregunta por pudor, que uno con el grupo de contención va viendo que de repente los pacientes hablan directamente, como por ejemplo me pasó con un paciente que me decía que
que él iba en bicicleta al principio y tenía una erección sin estar excitado y le llamaba la atención. O sea, ya el pudendo le estaba avisando que algo lo estaba, digamos, modificando, ¿no? Y aquí vemos lo que yo diría es el vínculo con el dolor crónico. Primero, el dolor crónico es un monstruo que viene cuando quiere, que nos aborda, que no sabemos cuándo se va a disparar, que es difuso, que abarca todo el cuerpo, ¿sí? Después, un momento, si en mi caso yo tomé duloxetina, gabapentina, diazepam de rescate, antihistamínicos en algún momento por la inflamación que genera y la liberación de histaminas en nervio. Y bueno, uno va haciendo una batería de cosas para realmente poder sobrellevar. Y después, cuando uno, ¿cómo se da cuenta que está saliendo el dolor crónico? Bueno, ese dolor se localiza, se focaliza y uno puede decir, me duele ahí, no en todos lados, ¿sí? Entonces, ¿hay forma de resetear el cerebro? Por lo menos lo que probé yo, mi experiencia, con medicación sí la hay, y recetando lo que nos está yendo bien a casi todos los pacientes del foro, ¿no? Entonces, la neuropatía del nervio pudendo es más frecuente de lo que se cree y es necesario pensar en ella. Es fundamental generar equipos interdisciplinarios para su abordaje, brindar a los familiares herramientas para comprender y saber cómo acompañar al paciente, pensar qué hacer con el grado de invalidez que genera y los gastos en salud que demanda su desconocimiento, realizar campañas de concientización y difusión para entender que nadie está exento de padecerla. Y mi pensamiento, porque el síndrome del pudendo no es una enfermedad rara, sino una lesión que se puede y debe prevenir, difundir, estudiar y ser detectada a tiempo. Gracias.